noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy tenemos dos invitados. Más adelante vamos a estar con el profesor en lingüística, Carlos Hipogrosso, que vamos a estar analizando esto del lenguaje inclusivo, entre el todas y el todos, el todes, que ha surgido ahora. Pero ahora vamos a conversar un rato con el ex director de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez. Muchas gracias por estar. Por favor, gracias a vos. Vamos a hablar de una ley polémica, una ley que todavía no está reglamentada, ¿no? No está reglamentada. Fue aprobada en el 2014, o sea, lleva ya casi 4 años. No está reglamentada, 200 artículos, o más o menos, 203. 202. 202 artículos, que ha despertado preocupación en los medios de comunicación. La Ley de Regulación de los Servicios Audiovisuales ha despertado preocupación en los medios de comunicación, pero no solamente en los empresarios, también ha despertado preocupación en los periodistas, en los comunicadores en general, en quienes trabajan en este asunto de los medios de comunicación, porque hay algunos aspectos de la ley que parecen cernirse como un peligro sobre la libertad de expresión, que es una de las libertades más sagradas que tienen los seres humanos. Entonces, para arrancar brevemente, la ley, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el motivo central de la ley? Primero era actualizar un marco normativo que, para que tengas referencia a la audiencia, 1977, la última ley de radiodifusión. Acordate qué año era, sí, no es muy trascendente, pero esa era la ley que estaba vigente hasta diciembre de 2014. O sea, actualizar un marco normativo. Tenemos decretos por acá, por allá. Cada tecnología que aparece era un reglamento, ¿no? Televisión por cable, televisión abierta. Era tener todo junto, actualizado. Seguir estándares internacionales. Asegurar garantías para que el acceso a las frecuencias no sea discrecional como fue muchas veces. Yo diría que esos son los rasgos. Organizar, actualizar, ordenar. Las frecuencias no fue muchas veces, siempre fue discrecional. Terrible. Las frecuencias es tremendo. Pero aparte no solamente porque no había concurso ni criterios, sino que además vos lo ves en el tiempo. Está bien. Y ves los últimos meses, las últimas semanas de algunos gobiernos. Digo, para que la gente recuerde, después del reparto de los canales abiertos, vino el gobierno de la calle y se repartieron los canales cable a las mismas familias, digamos, ¿no? Pero llegamos a esta época con esa situación dada, ¿verdad? Sí. Y aparece una ley que yo te confieso, o sea, me parece malísima en algunos aspectos. Hay que leerse los 200 artículos, ¿no? Es un brulote importante, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿ya tuvo cuántas inconstitucionalidades de la Suprema Corte de Justicia? Tuvo 30 recursos de inconstitucionalidad de empresarios. ¿Cuántas? Y de los 202, 2 artículos completos y 6 solamente de manera parcial. ¿El 60? 8. ¿El 60 fue uno de ellos? El 60, uno de ellos, un literal del 60. Te voy a leer el literal C del 60, que fue declarado inconstitucional, que refería a la promoción de la producción nacional de televisión y que obligaba a los canales comerciales a que al menos el 60% de la programación sea producción o coproducción nacional. De ese porcentaje, el 30% debía provenir de productores independientes. Por si esto fuera poco, el mismo artículo establecía que un mínimo de 2 horas por semana debían estar dedicadas a ficción televisiva o de películas cinematográficas, la mitad de las cuales debían ser de productores independientes, así como un mínimo de 2 horas para programas de agenda cultural. Esto es una locura. ¿Qué parte? Porque una parte de esa es constitucional, la otra no. Esto es impracticable. El 60% de producción nacional es una normativa generalizada que la Corte declaró constitucional. No sé si... para no mezclar, ¿no? Sí, está bien. Lo que decía la Corte es, mirá, 60% de producción nacional, no tema de libertad de expresión, no te está diciendo que sea producción de calidad, basura, pro gobierno, no, verdad que eso no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de industria, está diciendo, si vos sos un medio uruguayo, tenés que tener un máximo de producción, un mínimo de producción nacional. No tiene nada que ver con contenido editorial, no tiene nada que ver con en La Mira ni con tu trabajo, sino, fíjate vos, de hecho las críticas que se plantearon fueron,
Y eso asegura calidad en la televisión. No, no, no. No. Solamente fuente de trabajo uruguayas. Eso es lo que apunta a eso. ¿Y por qué? Porque es una industria nacional que es otorgada para ejercer un comercio legítimo en Uruguay utilizando frecuencias radioeléctricas que son patrimonio de todos nosotros. Pero son empresas privadas. ¿Y? Y vos le querés dictar qué es lo que tienen que hacer, cuánto tienen que invertir, y si no pueden... Durante 60 años esas empresas no pagaron nada, fueron exoneradas de todos los costos que tenían. ¿Le querés hacer pagar todos los pecados juntos? No, eso es un progresivo, primero. Digámosle a la gente que esto es común en muchos países del mundo, no es un invento. Segundo, es una aplicación progresiva. Decía, no, de un día para el otro 60% no. Pero que sea un canal uruguayo y solo el 60% de producción nacional, ¿te parece una exageración? No es un problema de mucho o poco. Está usando un respecto de todos nosotros. No pagás nada. ¿Y por qué no el 50? No tenías plazo las concesiones. ¿Por qué no el 80? ¿Por qué no el 50? ¿Por qué no el 20? Imagínate si pudiéramos 80. ¿Sabes 60, qué? Porque me parece... más de la mitad. Hay canales de televisión que son puro enlatado extranjero, ni mano de obra. O sea, ni trabajo. No tiene nada que ver con... pero no tiene nada que ver con libertad de expresión, ¿eh? Gabriel, por favor. Más vamos a meternos en los temas de libertad de expresión. Vamos a meternos. Tiene que ver con laburo uruguayo. Vamos a meternos. Actores uruguayos, periodistas uruguayos. Vos fíjate esto, de 6 a 22 horas, todos los contenidos emitidos entre esas horas deben ser aptos para todo público y favorecer los objetivos educativos que dichos medios de comunicación permiten desarrollar. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los medios? ¿Cuáles son? Yo estoy seguro que si nos ponemos a debatir ese es un tema que tiene que ver, ¿ves? Los objetivos educativos, seguramente discrepemos. Sí, pero estás leyendo mal. No estás leyendo y le la vamos parte... a meter a un empresario y decir, mira, tenés que hacer... Además, sigo leyendo. Establece que el derecho de los niños, niñas y adolescentes, la programación del horario de protección no deberá incluir contenidos con violencia excesiva, consumo explícito y abusivo de drogas legales e ilegales. Y yo te pregunto, entre 6 y 22, ¿dónde meto los informativos? Porque acá la violencia más grande no la dan las series, la dan la propia realidad. Sí, perfecto. Pero ahí sí tenemos un punto que vos como periodista tenés que dudar. Me paro ante esto y digo, esto no me afecta. Sí, estoy de acuerdo. Lo otro no. Pero esto sí. Mirá, la protección de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación ya vale en este país para vos desde el 2004. Lo votaron por unanimidad todos los partidos políticos. Y decía, para proteger la moral. Y nadie protestó jamás. Ni los dueños de los medios. A ver, me decís, ¿lo que estaba mal no podemos protestar ahora? Sí. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué dice la Corte? Puedo abrir un paréntesis simplemente, porque también va a servir para lo que vas a decir. Dale. Acá estos, los que generalmente ponen sanciones, como el INAU, obvian lo que dice el contenido de la ley que protege los derechos de los niños y de los adolescentes, que los establece como sujetos de derecho. ¿Sí? Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho desde el Código de la Niñez y la Adolescencia que Uruguay aprobó en la década del 90 y lo vino a implementar 10 años después. Sí. ¿Y dónde está el derecho de ellos a decidir? ¿Por qué decidimos nosotros que eso es una cuestión que no pueden mirar? Pero me estás haciendo ir a la prehistoria. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es algo que defendemos, lo que te defendemos la libertad de expresión. Artículo 13 de la Convención Americana es como, ¿no? Para vos, para cualquier periodista que defienda la libertad de expresión es lo máximo. Sí. ¿Sabés que dice que no puede haber censura previa nunca, verdad? Seguro. Nunca puede haber censura previa, salvo un caso, para proteger a los niños. ¿Por qué hay protección a la niñez previa, sin consulta previa, sin sujeto? Porque no hay que exponer a los niños a pornografía para ver qué reaccionan y entonces en función de lo que reaccionan. La única excepción a nivel internacional de censura previa es los niños. Esto ni siquiera es censura previa. La Corte dice que ni siquiera censura. Sí. No, porque esto fue obviamente recurrido, ¿no? Sí, claro. Y con razón, porque la verdad que es un tema muy... No, porque ¿sabés qué, Gustavo? Yo te hago una pregunta. ¿Qué hago con el informativo con el Estado Islámico? Déjame ir a eso. Pero primero, los 30 recursos contra esto. Decía, no vamos a poder ver dibujitos animados. El Rey León no lo podemos ver, decían algunos canales de televisión. Porque te acordás cuando el león mataba al tío. No tenemos la abogada. Bueno, está bien. Abogado, todo bien. Grado 5. Yo te estoy diciendo acá otra cosa. Te estoy hablando del informativo. No te voy a chicañar eso. La Corte le preguntaron, ¿esto es censura? ¿Esto viola la libertad de expresión? La Corte dice, no hay inconstitucionalidad ninguna.
Porque la norma no prohíbe la inclusión de los contenidos que limita, sino que los posterga. Y porque tal limitación responde claramente a razones de interés general. Es claro, dice la Suprema Corte de Justicia, que los derechos de los niños y los adolescentes han sido privilegiados por sobre el derecho a libertad de los medios a emitir los contenidos en ese horario, acordate, 6 a 22. Podés. Lo que es perfectamente razonable y tiende a proteger la integridad del público más sensible, el infantil, en perfecta armonía con los valores y principios constitucionales que se encuentran orientados a proteger la menor edad. Respondeme concreto, Gustavo, respondeme concreto. ¿Qué hago con el informativo? La ley dice, ojo al gol, acá que nadie te diga que por proteger a los niños, sí, no vamos a hablar de seguridad, no vamos a hablar de las muertes, sí, no vamos a hablar, eso es el miedo que tenés vos, ¿no? Sí, tengo claro que tengo miedo. Pero vos leíste lo que dice, la gente no lo va a leer. 202, mirá, dice, discúlpenme que lea, pero en estas cosas prefiero, cuando habla la Suprema Corte o dice la ley, dice, en ningún caso estas pautas deben interpretarse como una imposibilidad de informar, analizar y discutir, en particular durante programas educativos, informativos y periodísticos sobre situaciones de violencia, sus causas, sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana u otros abordajes. En particular, mirá lo que dice, las presentes directivas no deben ser interpretadas como una limitación a las expresiones surgidas en el debate de opinión o durante manifestaciones políticas sin que ellas pudieran considerarse agresivas o hirientes para las autoridades públicas o actores políticos y partidarios. Quiere decir, repasando para no hablar en difícil, sí, quiere decir que hay determinadas imágenes violentas que no puedes pasar. ¿Quién lo determina? Bueno, la ley dice... No. Pero vamos, ahora vamos. ¿Quién lo determina la realidad? Primero, la ley dice, primero, no es no hablar de violencia, no es no hablar de que pasó algo en tal lado, no es que no mataron a nada, es no la de la aquella muerte del pisero. Es truculencia, ¿Quién lo determina? Violencia. Entonces, primero la ley, la justicia. ¿La justicia? Sí. ¿Sabías? Tenés que hacer una denuncia. ¿Sabés cuál es la situación ahora? Tenés que hacer una denuncia. Sí. ¿Sabés cuál es la denuncia? Vamos a eso, porque lo que no se sabe es que esto es mejor que antes incluso. La Suprema, no te lo voy a leer, ni se lo voy a leer. La Suprema Corte de Justicia dice, esto no solo no innova, es en todo el mundo así, sino que además mejora lo que teníamos en el 2004 con el Código. Por lo siguiente, está mucho más claro, está expresado, es muy definido. Alguna gente protestó contra que era muy reglamentarista, justamente para darte garantías a vos. Sí. Que vos sepas claramente, cuando vas a llevar una cosa de violencia acá, sepas claramente. Ahora, vos decís, hay un margen de interpretación, ¿no?, de aplicación. Sí. ¿Quién lo aplica? Primero, un informe, un organismo que va a tener que estar constituido de manera independiente. Pero ¿sabés cuál es la novedad? ¿Independiente? Sí. ¿Sin miembros del gobierno? Sí. Sin miembros. Un miembro del gobierno en 5. Un miembro del gobierno en 5. ¿Y los otros 4 quién los elige? El Parlamento, Asamblea General. Pero pará que no terminé. Porque hoy esto es mucho más garantista que lo que teníamos antes, Gabriel. ¿Quién te aplica la multa hoy? ¿Quién aplicaba la sanción hoy? El INAU. ¿El INAU es independiente? Y no lo designa el gobierno, está dentro del ministerio. Absolutamente crítico con ¿Quién te daría más garantías frente a estas dudas? Ninguno. ¿Quién? Ni la justicia. No, la justicia sí. Bueno, la justicia es la que va a poner sanción. Ojo, la justicia cuando falla a favor de la libertad de expresión. Bueno, yo no voy a cubrir todo lo... Si puede haber errores, pero quiero decir, dentro del andamiaje democrático que tenemos en este país. Sí. Yo te digo, el gobierno aplica una sanción sobre esto, aunque esté bien claro, yo entiendo que hay una cuestión de aplicación que ahí entra la subjetividad. Claro. Las garantías que dio la ley es que no lo hace el gobierno, como lo hace ahora, a través de un organismo que es el INAU, idóneo, que no hace, para mí no hace macanas en esto. Te puedo decir cuántos ejemplos hay de aplicación. Ahora, si querés, vemos cuántos casos ha habido de censura o no. No, yo de esto no... Después es un organismo independiente. ¿Y sabes quién aplica la ley? La justicia. Y cuando yo quiero vender una pista de coche, una pista de juguete para niños, ¿qué pasa? En horario de protección al menor, paso una publicidad que dice, niño, compre esta pista de autos que te va a hacer feliz. Me estás metiendo el chivo. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos con eso? No hay problema. No, ¿cómo no hay problema? Lo que pasa es que los gurises también tienen derecho o no. No son sujetos de derecho. Exactamente. Bueno, entonces, en el mundo... Pero esto no tenés que ir a Gustavo Gómez, ni a la ley, pero la UNESCO, la UNICEF. No, publicidad a niños no. El tema son la publicidad en programas de niños. No, pero no es que no evitar la publicidad. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que yo veo? ¿Sabes por qué yo veo?
todo esto... Esto no lo inventamos acá, no, sí, pero también en otros países... Si a vos te dicen, los países nórdicos también tuvieron... Te vende un alfajor, y el alfajor va con sí, Shrek. Sí. El alfajor, comprate alfajor que vas a ser fuerte como Messi. Pero eso estás engañando al Botija. Eso no se puede permitir. Me pedís, vos sabés bien que no puedes permitir. Que yo invierta en publicidad, en ficción. Me pedís que invierta en esto otro. Y encima no me dejás hacer publicidad. No, porque pensás que la publicidad... No es cierto. ¿Cómo no? Me hay alguna publicidad... Pero en este país no se puede hacer publicidad engañosa. Y no es culpa de la ley. Otra vez unos señores no diciendo, podés engañar a los esta niños. Publicidad sí va y esta publicidad no va. Eso ya existe. Eso ya existe, Gabriel. No le pongas. ¿En ley de defensa al consumidor. Ya dice que vos no puedes hacer publicidad engañosa en la mira. ¿Cuántas denuncias por año? Señores, no puede hacer publicidad engañosa. Y no por la ley de medios que es mala, ¿cuántas denuncias por año hay? Ya hay legislación aprobada. ¿Cuántas denuncias por año hubo en contra de publicidad? Bueno, ¿cuántas denuncias ha habido por esto de decir vos que es peligroso? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hubo? ¿Cuántos casos hay de censura? Vamos a llamar que cada caso que se viola la ley es una censura. Te voy a dar ese cachón, digamos. ¿Cuántos casos tenemos desde el 2014 hasta ahora? ¿Cuántos? Para que digas, esto es un peligro, nos afecta. ¿Cuántas sanciones tuviste vos? ¿Cuántas denuncias tuviste vos? Hay 3 casos desde el 2014 hasta ahora, Gabriel. Ahora, 3 casos. Y eso hasta habla bien, porque quiere decir que la gente se cuida, porque razonablemente nuestros periodistas tu posición. No hacen macanas. ¿Sabes por qué? Pero solo 3 casos. Yo creo que esto y falló la justicia. Se filtra una posición ideológica. Hay una posición ideológica de que no te gustan las empresas que has sido crítico. Yo tengo declaraciones tuyas donde vos has cuestionado cómo los medios cubrieron la constitucionalidad o no de la no, porque no te gustó cómo lo cubrieron. Entonces, entramos en la subjetividad, como decís, pero quiero entrar a un aspecto que me parece todavía más grave. ¿Cuál es el medio de comunicación más? Porque estás atacando al mensajero ahí, no la ley. ¿Cuál es el medio de comunicación más? Pero estás atacando al mensajero. Yo te digo por qué. Es una investigación que demostró que el diario El País, no estoy hablando en general de los medios, a mí me gusta hablar con nombre y apellido, yo no dije los medios. El País, durante el año que se trató el tema en la Cámara de Diputados, no le dio la voz, no entrevistó, ni mencionó. Sí, está bien, pero desmentime esto, no es un tema ideológico. ¿Y cómo no? No, es la libertad. No, es que vos me estás endilgando ante la gente que está viendo, decir, este muchacho está pensando... Bueno, muchacho, si el diario El País quiere hacerle entrevistas... Este hombre está criticando esto porque tiene cuestiones ideológicas que encuentra los medios. No es cierto. Esa investigación demostró que durante todo ese año pasaron 48 organizaciones, audiencias a la Comisión a opinar a favor o en contra. Y El País, solo, y lo demuestro cuando quieran, entrevistó, puso en tapa y habló de las opiniones en contra de la ley de manera sistemática. Y después al final, en diciembre, preguntó a la gente, viste que hace una encuesta, Gustavo, ¿usted está a favor o en contra? Nada. ¿Y qué? Pero es verdad. ¿Y qué? ¿Y qué pasa con eso? ¿No es dueño de hacerlo? Eso es posterior a la ley. ¿No es dueño de hacerlo? Por supuesto. Pero entonces la crítica a ese tipo de cosas es la que yo luego digo, mirá, esta subjetividad... Pero no eso es posterior. Pero no importa si es posterior. Avalado por la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué me atacás a mí? No, yo no te ataco. Atacás a la Suprema Corte de Justicia, que dijo que es constitucional. ¿Cuál es lo que estás haciendo? ¿Cuál es el medio de no le crean a este hombre porque en realidad tiene atrás una pica. ¿Cuál es el medio de comunicación? Que dejar instalado eso. Y no es cierto, Gabriel. ¿Cuál es el medio de comunicación más potente para vos hoy por hoy? El más potente, podemos tener una discrepancia. Para informar. ¿El medio de comunicación más potente cuál es para vos hoy? Y hoy los medios que siguen generando agenda en cuanto a agenda temática informativa sigue siendo la prensa escrita. Como multiplicador de eso, la televisión, fundamentalmente la televisión. No, ya voy a eso. Ya sé, caes. Y después decir internet. Ya no te lo tengo. Esto, la gente está la droga pesada. Y acá, ¿qué legisla sobre esto? Nadie. Nadie. Entonces te la agarrás con la televisión, te la agarrás con la radio y no te la agarrás con el medio más potente. ¿Vos te imaginas? ¿Vos querés que regular internet? Yo te pregunto a vos. Gabriel Pereira quiere regular internet. ¿Y por qué no? Y si no podés regular una, porque como no puedo, ¿esto sabés lo que me hace acordar? Aquel borracho que perdió la llave en una esquina
y la buscaba en la otra porque ahí había luz y acá no. O sea, vos querés regular lo que podés y lo que no podés no lo regulás. Hoy tenés que decirle a la gente que la mayor parte de la información todavía se obtiene a través de la televisión y los medios tradicionales. Eso es verdad, eso está confirmado, no es lo que dice él. Es cierto que cada vez más se informa a través de Internet, pero también los estudios demuestran que en Internet no es Internet. ¿Sabés cuál es la página web que más se ve en Internet? El País. ¿Sabés cuál es la segunda página informativa que más se ve en el país, en Internet? Observador. Consulta Alexa indicadores. No es Internet, eso es el celular. Vos lo que estás mostrándome es dónde lees el país. Sí, no que no se ve el país. Pero... ¿Sabés cuál de los canales cuál se ve? El 10, subrayado. Se ve en Internet, se ve ahí. No es que no tengas razón. No es que no tengas razón, pero siguen siendo esos medios... Todos esos pecados que vos querés frenar, digamos, con esta ley. No. Todos los pecados. Es que tenés que decir la verdad, 202 artículos tiene esta ley. ¿Sabés cuántos regulan los contenidos de comunicación? Sí, 4. ¿A vos te parece? Me alcanza con... ¿A vos te parece? Uno, me alcanza con que uno... Pero ¿a vos te parece? Sí. La gente que está escuchando a Gabriel Pereira, 202 artículos, y la gente que quiere matar a los medios de comunicación solo puso 3 o 4 artículos. Decime una cosa. No cierra, Gabriel. No cierra. Es pura ideología. Eso sí es pura ideología. El artículo 29. Eso sí es pura ideología. Porque si no lees la ley y le decís a la gente cosas que no son ciertas, eso es ideología. Gustavo, el artículo 29 de la Constitución, vos sabés muy bien lo que dice, ¿no? ¿Sabés lo que dice? ¿En la ley lo metieron? ¿En la ley? ¿Está citado en la ley? ¿Está respaldado la eso? Convención y la Convención Americana de Derechos Humanos, todo. Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamiento por palabras en la prensa, enteramente libre. Tenés que leerle todo a la gente, Gabriel, seguí leyendo. No la tengo acá. No, pero ves que eso es ideología, porque después dice, salvo las limitaciones establecidas por el interés general, lo que dice la ley. Lee Gustavo. Deber para entender justamente cómo es el manejo de información. Lean el artículo 29, no dice eso, o mejor dicho, dice eso, pero después dice enteramente libre, salvo los límites establecidos por la ley. La Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, el relator de libertad de expresión, todos los que hablan de libertad de expresión dicen que esta ley, Gabriel, si no te alcanza con lo que yo digo, Reporteros Sin Frontera, Comité de Protección de Periodistas, Human Rights Watch, que es una organización norteamericana que la echaron de Venezuela, se la invitó acá a Uruguay a opinar sobre la ley para mejorarla. El relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, el relator de libertad de expresión de la OEA, todos, no Gómez, que miente, está recaliente con los medios, como decís vos, todos dicen que esto no solamente es una buena ley, no solo dicen que está a favor de la libertad de expresión, sino que tiene que ser un modelo y una referencia para la región. ¿Sabes lo que pasa? No deben saber nada esos tipos, ¿no? Quizá lo que esos tipos no conocen es el pensamiento de buena parte de quienes impulsan la ley y de quienes la defienden. Sabemos que quien tiene la mayoría hoy ha tenido problemas y enfrentamientos con los medios de comunicación porque creen que los medios de comunicación juegan un papel político, ideológico, cuando para los periodistas los medios de comunicación no son más que un medio y un fin en sí mismo. Para mí la información yo te entiendo. Es un fin en sí mismo. Yo te entiendo, y créeme que esto no te afecta. Yo no informo no te afecta, pero me puede llegar a afectar. Decímelo si no me puede llegar a afectar. Si la justicia aplica mal la ley, sí. Porque vos crees... Si no, no es la ley. Si mañana viene un no es la ley, la ley... Vamos a dar por bueno que este gobierno está bárbaro. Si hoy o mañana viene un gobierno de esos que no es yo qué sé... yo creo que no tiene margen. Si viene un gobierno autoritario, esta ley vos le estás dando la papa a la boca. No, yo creo que no, de verdad. De verdad que te digo que no. Te creo que no. Un periodista muy conocido tuyo dijo... Esto no es una ley mordaza, porque contiene salvaguardas que impiden calificarlo de ese modo. Claramente ninguna de las leyes de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, de Argentina, por decirla del eje del mal, contiene tantas disposiciones garantistas para el ejercicio de la libertad de expresión como este proyecto de ley. Actas del Parlamento. Claudio Paulillo, presidente del Comité de Libertad de Prensa, Sociedad Interamericana de Prensa. Que me desmientan que consulte esto. No, Gabriel. ¿Puedo decir que nunca vamos a tener... Gabriel, esta ley no nos va a llevar a un problema Gabriel, nunca. Te digo que esta es mejor que lo que teníamos por lejos. Creo que es más garantista que lo que teníamos que antes por lejos. Creo que es reconocida en la región como una referencia, porque en esto participó UNESCO, participó UNICEF, participó ANDEU, participaron los periodistas de APU.
justamente tratando de evitar los riesgos. Si vengo acá... Yo no tengo por qué creerle ni por qué querer a todos esos, ¿no? Obvio que no, por supuesto. Sos libre pensador. Te estoy dando elementos y a la audiencia de el intento que se hizo por proteger a esto de cualquier tentación de esas que vos pensás que puede haber. Gustavo, esto lo vamos a seguir más adelante con alguien que esté en una posición contraria, así lo podemos debatir más, ¿no? Y salgo yo de esta posición del malo de la película. ¿Otro más? ¿Que van a ser 2 contra 1? Ahí va. Muchas gracias por haber estado. Dale, arriba. Una tanda y ya volvemos.